Bueno, el colectivo Acciones de Arte es un colectivo que funcionó en Chile durante la dictadura de Pinochet en los años 70 y 80 y que lo que trae esta exposición es una reactivación de lo que operó en ese colectivo, lo que hizo ese colectivo durante la dictadura, con documentación de época y activaciones contemporáneas que trabajan algunas de las cuestiones que en su momento el colectivo funcionó como utilizó en su estrategia de trabajo público. Era un colectivo que iba en contra de la dictadura, claramente, y fue el único colectivo artístico que de forma consciente decidió utilizar la calle y el espacio público, la urbe, como un lugar de acción creativa. Es decir, se planteaban que cualquier ciudadano y cualquier ciudadana podía convertirse en un artista en la medida en que buscara ampliar sus niveles de vida, sus condiciones de existencia. Es decir, era una manera de, frente a la represión de la subjetividad que operaba durante el régimen dictatorial, con exilios, desaparecidos, toques de queda, etcétera, proponer que la práctica artística es únicamente la práctica de transformación de esas condiciones de existencia. Entonces, hicieron diferentes proyectos artísticos, uno de ellos es el No Más, que es el que vemos aquí atrás en imagen, que fue, además, claro, ellos operaban a nivel local en Chile, pero al mismo tiempo con conexiones internacionales, y cada uno de estos proyectos que hacían, el colectivo lo formaban 5 personas, que eran 2 mujeres y 3 hombres, de los cuales uno era un sociólogo, una escritora y un poeta, y 2 artistas visuales. Y el No Más, por ejemplo, como otras de las acciones que hicieron, era un llamamiento internacional a artistas a construir con el sintagma, y ahí está la lógica de la literatura que hay atrás, con el sintagma No Más, construir una frase que cerrase ese no más en función de las demandas subjetivas de cada quien, es decir, no más dictadura, o no más exilio, o no más desapariciones, o no más CNI, que era la Central Nacional de Inteligencia. O sea, podía variar mucho ese contenido. Y lo que hicimos finalmente para la exposición que se presentó en el Reina Sofía en Madrid y también para la itinerancia en el Sedán de Huesca fue versiones contemporáneas en el contexto español de qué es lo que sería un no más hoy en día. Y para eso se invitó a 5 colectivos activistas a colaborar con otros tantos artistas haciendo diferentes no más. Uno de ellos, por ejemplo, pensando en mañana, que es el día contra la violencia machista, uno de ellos se hizo entre 2 colectivos trans, un colectivo de Barcelona que se llama Equipo Palomar, que es un colectivo de artistas, y un colectivo de Madrid, que es un colectivo de trans migrantes. Y entre estos 2 colectivos hicieron un cartel que incluye una serie de materiales relacionadas con no más discriminación, violencia, etcétera, hacia las personas trans. Y así fue como uno de los casos con diferentes colectivos que colaboraron. Sí, había la exposición tenía dos cosas. Por un lado, estos materiales, la gran mayoría de estos materiales fueron adquiridos por el Reina Sofía hace unos años, y yo tuve la necesidad de decir, estos materiales tienen que salir fuera de los almacenes porque es una memoria precaria de Chile, una memoria frágil que necesita ser activada y no puede quedarse en 3 carpetas en el museo. Y por un lado, intentar que se entendiese cada una de las acciones que hizo el colectivo. En la exposición hay una vitrina y un vídeo relacionado a cada uno de los proyectos que ellos hicieron. Aquí se presentan 6 de las 8 acciones que el colectivo Acciones de Arte hizo.
Y por otro lado, sí, se trata de enseñar esa memoria, pero al mismo tiempo que no sea un documento muerto, una memoria enterrada, sino proponer de que esas acciones, y tal como lo propusieron en su momento los artistas del CADA, esas acciones pueden revivir en el presente y pueden, digamos, reactualizarse al contexto español contemporáneo. Es decir, no es una exposición de gabinete, aunque sean muchas vitrinas, pero sino que intenta transformar esas propias formas de subjetividad que el colectivo buscaba en su momento, es decir, que no nos apalanquemos en el estado neutralizado que nos proponen, sino que busquemos formas diferentes de generar políticas subjetivas, espacios de colectividad, intentar generar. Pensemos que era una etapa en Chile donde se implantaba más el neoliberalismo de forma brutal, es decir, los Chicago Boys habían venido desde las escuelas de Estados Unidos que traían directamente las nuevas teorías neoliberales a experimentar en un sistema como era una dictadura, era un sistema ideal para experimentar un modelo económico nuevo. Es decir, el modelo que vivimos ahora de un neoliberalismo superindividualista es el que se experimentó en Chile durante esa época, y ellos paralelamente estaban planteando, ellos y ellas estaban planteando que había que revertir esas formas de esas formas de aislamiento que genera el modelo neoliberal y buscar formas de nuevas alianzas, y por eso lo de los no más contemporáneos que se hicieron, que son todas alianzas entre diferentes agentes, también para imaginar cómo podemos producir colectivamente y no solo el gran artista con el nombre y apellido que firma una obra, sino que trabajos creativos que operan en el ámbito de lo social, que operan en la calle, que pueden operar en una manifestación, que pueden operar en diferentes espacios y no se adscriben a esa necesidad de la obra única, de la acción individual, del gran nombre de quien genera el objeto, sino que pensar que la práctica artística en realidad es nuestra propia experiencia y la capacidad que tenemos de transformar nuestras propias vidas. Bueno, la idea es que se entere un poco del contexto chileno de los años 80, del 79 en adelante en realidad, que fue la última década de la dictadura, que entienda un poco cómo dentro de ese aparato represor, como fue la dictadura franquista, que también existieron prácticas creativas que intentaban no solo un proceso onanista de yo y mi estudio y voy a liberarme, sino que intentaban generar un espacio social, una práctica social de liberación a la dictadura, es decir, cómo pensar ese cruce en el contexto chileno de arte y política. Y al mismo tiempo, la idea con estos póster que la gente se puede llevar, por ejemplo, la idea es que esto active la posibilidad de que la gente local de aquí también se imagine cómo pensar una relación entre arte y política que no dependa exclusivamente de que venga un artista político a decirnos cómo hay que hacer las cosas, sino que abrir la posibilidad que ya nos abría el CADA en su momento de que cada quien puede ser un artista no teniendo una formación en bellas artes, sino que intentando transformar sus condiciones de existencia. Pues en la cafetería del CEDA, donde nos encontramos, hay dos partes. Por un lado, una mesa con documentación que contextualiza la exposición del archivo, tanto en la época de los 70 y 80, como los trabajos que llevaron a cabo los investigadores e investigadoras para conformar este archivo. Mientras, por otro lado, hay dos activaciones contemporáneas, un audio que ahora está bajado, que es unas lecturas poéticas que organizamos con algunos de los poetas del colectivo del CADA, o que colaboraron con el CADA, y luego estas activaciones contemporáneas que se encuentran aquí pegadas, algunas de ellas con el sintagma no más que hablábamos anteriormente, y que por un lado están aquellas que ya completaron estos colectivos activistas, como es la no más violencia, despojos, despreocupación hacia las personas trans, por ejemplo, o no más colonialismo sionista, mientras por otro se encuentran estos otros no más que se hicieron unos años antes para otra exposición en el Reina Sofía, que fue Perder la forma humana, que es un no más
que está hecho para completar, es decir, que la invitación es que quienes visiten la exposición puedan, ahí hay un rotulador, puedan completar este no más con su demanda particular, o al mismo tiempo puede llevárselo y completarlo en su casa cuando estime conveniente, que son estos póster que se encuentran aquí en el suelo, que pueden llevárselo a su casa o a pegarlos en la calle o donde cada quien quiera llevárselo y hacer con ellos lo que estime más oportuno. Invitamos entonces a visitar la exposición del colectivo Acciones de Arte CADA, que se puede visitar en este museo, en el Sedán, desde hoy 24 de noviembre hasta el próximo 26 de febrero. Tanto a visitar la muestra que se encuentra en la sala 2 del centro, como en la cafetería a activar estas experiencias contemporáneas del No Más.